El tema de la predicación de hoy corresponde a un pasaje de Lucas que Dios viene hablando a la iglesia a través de este evangelio por los últimos meses. Desde el año pasado estuvimos ministrando palabra a través de este evangelio y hoy corresponde a un pasaje que le hemos titulado como en los días de Lot. Ese es el tema de la predicación. Jesús habla acerca del fin de los tiempos, cuando Él vendrá por segunda vez y vendrá por su iglesia a este mundo. Y en ese contexto de la segunda venida, Él nos da señales y advertencias. ¿Qué nos da, hermanos? Estas señales y advertencias están registradas o tomadas desde la perspectiva de la vida que vivió en el tiempo de Noé. Porque antes de hablar de Lot, hace 8 días Dios nos habló como en los días de Noé, cómo era el comportamiento de la gente. Jesús dijo que en los últimos tiempos, antes de su venida, habrá una manifestación de la sociedad como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Quiere dejar Dios esta mañana una advertencia, un consejo y una palabra en el corazón de la iglesia en este lugar, hablándonos acerca de que estamos viviendo en tiempos finales. Y cuando hablamos tiempos finales, hablamos de la inminente segunda venida de Jesucristo a esta tierra. Y nos deja como contexto el tiempo de la vida de Lot y de su familia. Y para conocer un poco acerca de la gente de ese tiempo y su comportamiento, tenemos que ir al origen de la vida de Lot. Para ello le invito a que vaya conmigo al libro del Génesis, capítulo 11, versículo 24. Y vamos a ver el contexto de la familia de Lot. Génesis, capítulo 11, versículo 24. Usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios: Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? Y aquí encontramos el origen de los judíos. Los judíos nacen a través de Abraham. Y aquí comienza la vida del pueblo de Israel. Y dice que el padre de Abraham fue ¿quién? Taré, a Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. ¿Y Harán engendró a quién? ¿Quién era el padre de Lot? Harán. Harán era hermano de ¿quién? De Nacor y Harán. Y aquí encontramos cómo surge la descendencia de Abraham y de Lot a través de su padre Harán. Y murió Harán antes que su padre Taré. Y este es un momento difícil porque Lot se queda huérfano. Muere su padre y le toca vivir la vida sin la figura paternal. Qué difícil es para los hijos cuando no está uno de los dos, papá o mamá. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para Lot. Y dice la Biblia que murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era ¿quién? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaac. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra, ¿de dónde, hermanos? Y aquí encontramos que Dios tenía un plan perfecto para Abraham. Incluía a Lot dentro de ese plan. A partir de este momento vemos a un Dios teniendo un plan perfecto para esta familia, para esta descendencia. Déjeme decirle que Dios tiene un plan perfecto para usted esta mañana, hermanos. El Dios de la Biblia tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él trazó un camino en el cual Cristo Jesús es el final de ese camino. Y dice la Biblia entonces
que tomó Taré, a su hijo Abraham, a su nieto Lot, y se dirigen hacia una tierra. ¿Cuál era? Canaán. Comenzó Dios a mostrarles el camino que tenían que seguir. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y comienza Dios a tener un trato con la vida de esta familia de Abraham. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato con usted. Lo que está viviendo, lo que está experimentando, es un trato de Dios, donde Dios sabe el final de nuestros caminos. Y seguimos leyendo. Vamos a ir al capítulo 12, adelantito, el siguiente capítulo de Génesis 12. Y vemos como en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comienza Dios ahora un trato directo con la vida de Abraham. Y comienza a decirle: tienes que hacer y tomar esta decisión, y vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios te hable, hermano, no cuestiones, porque Dios sabe a dónde te va a llevar. ¿Escuchó eso? Cuando Dios te hable y te diga que tienes que hacer ciertas cosas, no dudes, porque Dios sabe lo que está haciendo con usted y lo que hace conmigo. Él es Dios y tiene un trato perfecto con todos. Dice entonces: ve a la tierra donde yo te voy a mostrar, Abraham, y haré de ti una nación grande. Era imposible en ese momento. Abraham era ya alguien adulto, Sarai era estéril, y humanamente imposible tener descendencia de una familia así. Sin embargo, Dios muestra que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermanos. Así es de que si tienes una situación difícil, no la puedes resolver, el Dios de los imposibles está en este lugar esta mañana hablando. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una promesa hermosa que estaba recibiendo Abraham en ese momento de parte de Dios. Las promesas de Dios son fieles. Dios es fiel, ¿cuántos lo creen? Amén. Y lo que Dios promete, Él lo cumple, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 4 del capítulo 12. Y se fue Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, se fue. La obediencia es un tema importante en la vida del Hijo de Dios. La obediencia es un tema que tenemos que estar constantemente y frecuentemente haciendo en lo que Dios nos está hablando. Si no obedecemos, nunca verás a Dios obrar en tu vida. ¿Escuchó eso? Si no tiene obediencia a Dios, nunca verá el poder de Dios en su vida. Pero si usted es obediente, verá la grandeza de Dios en su caminar. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Qué era Lot de Abraham? Su sobrino. ¿Qué era, hermanos? Su sobrino. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Vemos a un Abraham cuidando a su sobrino. Si usted es un tío que cuida de sus sobrinos, que Dios los bendiga. Es una bendición que haya tíos y tías que cuiden de la descendencia que tienen en casa. Y es el caso de Abraham. No dejó solo al sobrino, se lo llevó con él, dice la Biblia. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué? Llegaron. Qué hermosa travesía de esta familia de Abraham. Siguiendo la voluntad de Dios, tomando consigo al sobrino y ayudándole, instruyéndolo, guiándolo, corrigiéndolo y compartiendo con él la bendición que recibía de Dios. Y dice la Biblia, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem y hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. En esa travesía hacia la tierra de Canaán, dice el versículo 6, que encontró a un pueblo cananeo.
La palabra cananea o los cananitas simbolizan en la Biblia todo lo que tiene que ver con perversión sexual. Ese pueblo era muy pervertido moralmente y particularmente en el tema sexual. Y en ese camino Abraham se encontró con este grupo de personas. Y dice que llegaron hasta ese lugar. Avanzamos al capítulo 13 del Génesis y continuamos con la historia de los orígenes de Lot. Versículo 1, capítulo 13 del Génesis. Ya están instalados en Canaán Abraham, Sarai y Lot. Versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Está la familia, el matrimonio y el sobrino. Y dice el versículo 2, y Abraham era, ¿qué, hermanos? En plata, y ¿qué más? Fue un hombre próspero. ¿Sabe que Dios también prospera a su pueblo? Pero hay una forma como Dios prospera a su pueblo. Hay una bendición que Dios prospera en su pueblo, y es a través de la obediencia, hermanos. Hay que prosperar con la bendición que Dios da a su pueblo, que enriquece y que no empobrece. Vemos entonces una prosperidad económica, un auge en cuanto a las cosas materiales de este matrimonio. Y aquí encontramos que Dios no está peleado con que la gente prospere. Dios desea que todos prosperemos. Lo que Dios quiere es que nunca nos olvidemos de que Él es Dios. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda, entre Betel y Ahía, y el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También prosperó Lot. Tenía cosas materiales, no igual que su tío, pero tenía cosas materiales Lot. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y aquí encontramos que no hay familia perfecta. ¿Sabía usted eso? No hay familia perfecta, ni aún entre los cristianos. También aquí hay diferencias. Probablemente esta mañana llegaste al templo y tienes problemas con algún hermano en la carne, con algún primo, con algún tío, con tu suegro, con tu suegra. Todos tenemos diferencias, ¿o no? Todos tenemos diferencias. Es complicado la convivencia entre seres humanos. Cada uno somos distintos, y esto nos lleva muchas veces a tener fricciones y diferencias. Pero encontramos en la Biblia cómo se arreglan las diferencias cuando los cristianos tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y dice que hubo una contienda. Cuando aumentan las riquezas, también aumentan los problemas. Aquellos que están interesados en que tener cosas materiales, déjeme decirle que entre más tenga, tendrá más problemas y dificultades. Y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, ¿quién? Abraham dijo a Lot. Fíjese, aquí encontramos un principio y una enseñanza. Cuando haya una diferencia en una familia, alguien tiene que tomar la iniciativa para arreglar la diferencia. ¿Escuchó eso? Cuando haya un problema en la familia, entre esposo y esposa, entre hijos y padres, entre padres e hijos, entre nietos, entre sobrinos y entre primos, debe de haber un sensato, un prudente, un cuerdo que diga: tenemos que arreglar la diferencia. Y en este caso, ¿quién fue? Abraham. ¿Y Abraham era qué de Lot? Es decir, los más adultos tenemos la responsabilidad como adultos de tomar la iniciativa. Hermanos mayores, ¿me ayuda con su amén? O sea, no espere que el sobrino que tiene 10 años menor que tú sea el que venga y te dé la muestra de lo que tienes que hacer. Tú como adulto toma la iniciativa, da el paso, quita el orgullo y arregla la fricción. Abraham habló con Lot. ¿Y qué le dijo?
No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? ¿Qué somos, hermanos? Somos hermanos. ¿A dónde se va a ir usted? ¿A dónde nos vamos a ir? Tenemos que aprender a arreglar diferencias, hermanos. Y vemos a un Abraham mostrando, escuche esto, las características de un hombre espiritual, de un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual siempre va a procurar la armonía, va a procurar el perdón, la comunión. Abraham representa el cristiano maduro, el cristiano espiritual, que siempre está viendo la palabra de Dios por encima de las emociones. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice Abraham a Lot. Yo te ruego, Lot, que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y vemos entonces a un Abraham que toma la iniciativa y le dice: decide tú, Lot. No podemos estar juntos, porque de repente cuando crece la familia y crecen los hijos, a veces es difícil que podamos mantener la comunicación entre hermanos como cuando éramos jóvenes. Pero hay que ser sabios para vivir en esta tierra. Y le dice a Abraham: tú decide, Lot. Tenemos mucha tierra. Tú escoge, tú decide. Y sabe que cuando Dios nos da la iniciativa, conlleva una mayor responsabilidad en la decisión que se toma. Y vamos a ver entonces qué sucede con Lot frente a esta iniciativa que le da Abraham. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio a Dios. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Vio toda la llanura del Jordán. Y vemos entonces a un Lot que caracteriza el cristiano carnal y mundano, que no está viendo el bienestar de la familia, está viendo sus intereses personales. Y se dio cuenta y dijo: aquí puedo tener más animales, aquí puedo hacer más negocios. Poner la vista en las cosas materiales te va a alejar de Dios. Poner tu mirada y tu objetivo en las cosas terrenales y materiales te va a alejar de Dios. Y cada vez vas a estar más lejos de Dios y más cerca del mundo. Aquí está el ejemplo. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Fíjese que dice cómo. Y Egipto representa en la Biblia el mundo. Y el mundo nos habla de las cosas materiales de aquí y de ahora. Entonces Lot comenzó a poner su mirada en las cosas terrenales y pasajeras de este mundo. Y dijo: es mejor prosperar materialmente. Cuando Jesús hace mención que en los tiempos finales habrá una generación como en el tiempo de Lot, habla que la generación que esperaría o que vería su segunda venida estaría más concentrada en las cosas materiales que en las cosas terrenales. Me da mucho gusto verlo aquí esta mañana, porque al verlo aquí muestra que tiene interés de que Dios le hable y que Dios le recuerde que no es eterno, que estamos de paso en esta tierra. Vemos entonces a un Lot que comienza a poner su mirada, su objetivo en las cosas terrenales. Dice el texto 10: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, ¿qué hizo Lot? Escogió para sí toda la llanura del Jordán. Hermanos en Cristo y amigos, cuando tenga que decidir, siempre decida el bienestar espiritual de la familia. Cuando le toque decidir por una carrera, por un negocio, por un trabajo, por moverse de un lugar a otro, considere siempre el bienestar espiritual de usted y de su familia, porque si no, entonces estará hipotecando la vida espiritual que tiene hoy en su hogar. Lot no lo consideró y él escogió.
Dios no mete en problemas a nadie, usted solo se mete en problemas porque no toma en cuenta a Dios. Aunque no hubo amén, ese es amén. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y comienza entonces la vida de Lot, lejos del tío, con una visión carnal, terrenal, y donde habrá consecuencias por sus decisiones. Toda decisión que usted tome, hermano, tendrá consecuencias, buenas o malas. Y Dios te puede perdonar, pero las consecuencias las tienes que enfrentar tú, porque tú decidiste. Versículo 11 dice la palabra de Dios. Entonces Lot dice que escogió para toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y vemos entonces cómo comienza Lot a buscar las cosas que en ese momento para él le parecían que eran hermosas y que eran atractivas, sin imaginar lo que estaría pasando más adelante con la decisión que él tenía. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 18. Y vamos a ver qué dice Jesús respecto a este tipo de decisiones cuando se toman muy a la ligera y teniendo como objetivo bienestar material y terrenal. Ya dijimos que Lot representa el cristiano carnal, superficial. Y dice Lucas 12, 18. Aquí nos habla de un hombre que prosperó materialmente y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué dijo Dios? Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy Dios nos recuerda con este pasaje que estamos de paso. Puedes amontonar muchas riquezas materiales o estar enfocado en ellas, pero el día que te mueras no te llevarás ninguna de ellas. Por eso Dios nos habla esta mañana a colocar nuestra mirada y nuestra confianza en aquello que es eterno y se llama Jesucristo. Esa carrera que tienes desenfrenada de tener, de conseguir, de hacer, de tener, nunca te llevará a Dios. Cada vez más estarás lejos de Dios. Y Dios, aquí Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Palabras profundas. Vamos a volver a Génesis 13, versículo 12. Continuamos con la vida de Lot y de Abraham después de una diferencia. Lot decide por la llanura, por el mundo, por las cosas terrenales. Versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? La palabra Sodoma simboliza en la Biblia corrupción y desvío sexual. Por un lado vemos a Abraham, que colocó sus tiendas hacia Canaán, donde Dios le había dicho que tendría que llegar. Pero vemos a un Lot que comenzó, dice la Biblia, comenzó a colocar y habitar sus tiendas, es decir, colocó a su familia cerca de la inmoralidad, de la perversión y de las cosas de este mundo. Dios te pregunta en esta mañana: ¿dónde has colocado a tu familia? Hermanos, hermanas, ¿dónde has puesto la familia que Dios te ha dado? ¿Cerca de Dios o cerca del mundo? Porque cada uno de ustedes ha hecho con su familia lo que ha considerado que es bueno y correcto. Pero tu familia, ¿dónde la has colocado? Porque Lot decidió colocarla cerca de las ciudades de Sodoma.
de la inmoralidad, de la destrucción. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran, ¿qué, hermanos? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra que encontramos ahí, malos, significa depravados. Y pecadores nos habla de que eran gente con gran corrupción inmoral hacia Dios. Y hacia allá llevó Lot a su familia, hermanos. Hacia la corrupción moral, hacia la desviación. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos, hermanos? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestras familias el día de hoy? ¿Las estamos acercando a Dios o acercando al mundo? Las consecuencias son gravísimas, pero todo lo decide un padre o una madre. Cuando decida, decida con temor a Dios. Capítulo 18 del Génesis. Usted puede leer en casa con más cuidado y atención la vida de Lot. Pasa el tiempo. Ahora Lot ya no está cerca de Sodoma, ahora está viviendo en Sodoma y en Gomorra. Está viviendo rodeado de gente perversa y mala, gente inmoral. Y esto nos habla, hermanos, que el pecado es progresivo. ¿Escuchó eso? El pecado es progresivo. Si hoy dices una mentira, mañana dirás dos. Y mañana mentirás y tomarás. Y luego mentirás, tomarás y robarás. El pecado es progresivo, por lo tanto, los hijos de Dios hay que detener el pecado en el nombre de Jesús. Si no, el pecado va a acabar con usted, hermanos. El pecado es progresivo, nunca es estático. El pecado no lo puede controlar el hombre. Hay que, en el nombre de Jesús, rechazarlo. Versículo 17 de Génesis 18. Ahora ha llegado el pecado hasta la presencia de Dios, y Dios ha decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Eso es juicio. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Si logra ver, el pecado es progresivo, el pecado aumenta. Los que tenemos aquí ya cierta edad nos damos cuenta que el país donde vivimos está peor que hace 10, 15 años. Y cada vez que pasen los años estará cada vez peor. No porque seamos pesimistas, sino porque Dios nos enseña que con el paso del tiempo el hombre querrá menos saber de Dios y llamará más su pecado. Dice el texto: por cuanto el clamor contra Sodoma. La pregunta es: ¿quién clamaba en Sodoma y Gomorra y decía: Dios, ten misericordia de nosotros? ¿Quién? Lot, hermanos. Porque quien vivía allí era Lot. Es decir, Lot se dio cuenta que viviendo en ese ambiente no se sentía bien, y reconoció que se había equivocado, pero ya estaba ahí en esa ciudad, y pedía a Dios misericordia y clamaba a Dios. Y dice la Biblia entonces que Dios escuchó ese clamor. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, dice la palabra. Y esto nos habla, hermanos, que Lot, en esa condición inmoral que vivía Sodoma y Gomorra, él clamaba, gritaba de manera desesperada. Y aquí Lot representa a los cristianos que se han ido paulatinamente al mundo, a las cosas de este mundo, y ahora que están ahí se dan cuenta que no es el lugar de ellos y se sienten incómodos. Y dicen: bueno, sí, yo
aquí vivo con ellos, pero no quiero ser como ellos. No se sienten tranquilos con lo que están viendo. Y entonces la Biblia comienza a hablarnos de cómo Dios tiene un trato con estas ciudades. Vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento, segunda de Pedro. Vamos a ir concluyendo porque el tiempo ha avanzado. Segunda de Pedro 2, versículo 6 y 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo, hermanos? Impíamente. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que vivieron una vida impía. ¿Qué es impía? Sin tener temor de Dios, sin interesarles lo que Dios decía acerca de ellos. Hoy en el siglo XXI vivimos una generación así. No les interesa el temor de Dios. Por eso Dios manda una advertencia. Iglesia Cristiana Elohim, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que hacer la diferencia, que seamos sal y luz en medio de esta generación en la cual vivimos. Versículo 7. Y libró Dios, ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El mismo Lot se dio cuenta que no era un lugar para él. Concluyo con esto. El mundo no es un lugar para ti, hermano. El lugar para ti está en Cristo Jesús. No pienses que en el mundo vas a estar mejor que en la iglesia. Tu lugar es cerca de Dios. Ven a Él.